Bienvenidos hermanos a este nuevo programa donde hoy queremos compartir con ustedes unas palabras de el documento, un decreto sobre el apostolado seglar. Apostolicam Actuositatem. Este documento nos revela la misión que tiene la Iglesia en este mundo. En ella encontramos estas palabras. La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado, que la Iglesia ejerce por obra de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. Así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comporten de forma meramente pasiva, de igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, todo el cuerpo crece gracias a la actividad propia de cada uno de sus miembros. Efesios 4:16. No solo esto, es tan estrecha la conexión y solidaridad de los miembros en este cuerpo, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al crecimiento del cuerpo debe ser considerado inútil para la Iglesia y para sí mismo. Palabras extraídas de este decreto para el apostolado seglar, y que nos llevan a la reflexión de ver nuestra realidad actual en relación a la Iglesia. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros el apostolado? Nosotros, como Legión de María, tenemos un compromiso grande, y por esa razón es necesario que vayamos asumiendo esas circunstancias que se nos debe presentar cada uno según su rol dentro de la Legión. Estimados hermanos, todos sabemos de que dentro de esta organización, dentro de esta asociación de laicos, tenemos una circunstancia de acuerdo a la calidad de sociedad que establecimos nosotros con esta asociación de fieles laicos. Cada uno tiene una circunstancia apropiada de acuerdo a sus capacidades, pero nadie debe estar inmovilizado, nadie debe estar sin hacer nada, ¿no? A partir de la función a la que nosotros hayamos asumido, pues desde ahí está nuestro trabajo, nuestra función. Quiero hacer un paréntesis primero sobre cuál es la realidad que tenemos actualmente. Vamos a recordar que el Estado salvadoreño, en sus inicios, se declara incluso de manera constitucional como un Estado católico, un país católico, desde la Constitución, las primeras constituciones. Poco a poco esa situación fue cambiando mucho, fue cambiando el panorama. Digamos, nuestro país como República de El Salvador tiene alrededor de un poco más de 200 años. Pero nace bajo los auspicios al igual que muchos otros países, especialmente los latinoamericanos, nace bajo los auspicios de la Iglesia Católica. Entonces, las circunstancias de ese momento son muy diferentes. Una situación, por ejemplo, de una educación muy diferente de la que ahora podemos encontrar, porque, por ejemplo, el simple saludo de ahora, de este tiempo, si es que lo saludan, porque hoy pasan unos jóvenes que lo atropellan, pero no pueden abrir su boquita para poder decir buenos días, con permiso, gracias,
tantas palabras que antes eran de uso obligado prácticamente, ¿no? Solo el gesto, miren, el saludo de una persona mayor en la calle, que antes usaban sombrero, bueno, se le quitaban el sombrero, buenos días, señor, buenos días. Ahora no, pero ni ellos saludan, porque han venido nuevas influencias que nos han venido a cambiar nuestra forma de pensar. Recordarán aquellas personas de mayor edad que lo pudieron haber vivido o le pudieron haber contado cómo vivíamos esta circunstancia, ¿verdad? Una de ellas era de que pues para levantarnos, lo primero que hacíamos era saludar a nuestros padres con las manos juntas. Buenos días de Dios, le dé Dios mamá. Buenos días le dé Dios papá. Buenos días le dé Dios mamita o abuelita, según cómo la tratáramos. Y era una educación diferente. Pero el país se declaraba más o menos en sus porcentajes, tenía un 99%, 95% de gente católica. Todo el mundo era católico. El día domingo esas iglesias se llenaban y rebalsaban de cristianos católicos que iban a la misa. Iglesias que eran pequeñas el día domingo en relación, y casi todas eran así, ¿no? La gente llegaba, se estaba ahí por el parquecito y trataba de entrar en la siguiente misa porque ya no habían bancas, no había donde escucharla, y si no tenía tiempo, pues ni modo, tocaba escuchar la misa de pie, a veces afuera de la iglesia. Eran otros tiempos. Pero hace más o menos unos 135 años apareció la primera célula de una, diríamos, una secta protestante que fue de lo primero que nos llevó al país. Llegó allá por Santa Ana, a la falda del cerro del volcán de Santa Ana. Se fue generando un grupito de gente que se le llamaban protestantes por parte de los católicos, pero ellos se defendían diciendo de que ellos eran creyentes. Ellos se autonombraban entonces, no como ahora, se autonombraban creyentes. Hace 135 años, imagínense, hace poco. Si lo comparamos en la longevidad de la Santa Iglesia Católica, que lleva alrededor de más de 2000 años de existir. Lo que sucede entonces es que vamos a recordar también algunos ambientes muy cercanos, porque ya hablando de 135 años, pues era muy cercano el cambio que tuvo la Iglesia en 1950 más o menos, con el Concilio Vaticano II. Entonces la gente está acostumbrada a vivir una fe cristiana, católica, un poco diferente, para algunos, para muchos, de una forma bastante confusa, porque la Iglesia, antes del Concilio Vaticano II, pues las misas eran el sacerdote dándole la espalda al pueblo, porque todos teníamos que estar viendo hacia el centro, hacia donde está el Santísimo, y todos teníamos que estar viendo hacia allí, porque allí estaba Dios, y nada más merecía más respeto que eso, que estar con nuestra mirada puesta en el Santísimo. Entonces todos teníamos que estar viendo para allá, y aparte de eso, el sacerdote oficiaba la misa en latín. De ahí que salen algunas cosas que hoy ya las seguimos usando, las seguimos poniendo en práctica en la misa, pero que ya no tienen la misma exigencia de ejecutarlo. Ya no tienen, según las nuevas normas litúrgicas, ya no tienen sentido, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, cuando el acólito suena la campanita. Hoy en este tiempo no es obligatorio eso, sin embargo lo seguimos oyendo, lo seguimos viendo dentro de la misa. No es obligatorio, ¿por qué? Porque antes, cuando se daba ese momento de la epíclesis, ese momento de la consagración de el cuerpo y la sangre de Cristo, surgía de que la gente, como estaba, que no entendía el latín, y el sacerdote dándole la espalda, entonces la gente atrás
de repente en algunas iglesias se daba la situación que mejor sacaban su rosario, que eso sí lo entendían, y empezaban a rezar el rosario mientras simultáneamente mientras el sacerdote oficiaba la misa. Entonces por eso algunos estaban en otros quehaceres dentro de la iglesia cuando se estaba oficiando la misa, y el sacerdote, bueno, llegaba a ese punto de la consagración, y entonces la iglesia usó el método de tener que llamarle la atención a la gente con la campanita que iba a sacar el acólito, el monaguillo, la sonaba para que la gente inmediatamente oyera la campanita, pues se arrodillaba y escuchaba la oración que el sacerdote iba a decir mientras hacía la consagración. También incluso se utilizó hubo un papa que premiaba, digámoslo así, a quienes al momento en que el sacerdote alza la copa y el pan, el cuerpo de Cristo, y dice: este es Cristo, el Cordero de Dios, entonces había que responder con un Señor mío y Dios mío. Y entonces daba, ¿cómo se llaman?, indulgencias a quien respondiera así. Hoy esas indulgencias ya pues estarán ahí, pero ya esa necesidad de tener que responder, ya la iglesia ya no la ve, porque nosotros hemos, ahora con el Concilio Vaticano II, las cosas han cambiado y nosotros estamos ahora mucho más atentos que antes. Todas esas situaciones, y aparte de que se da en 1517 el cisma con la separación de Martín Lutero de la iglesia, y se van generando en otros países a cada rato un nuevo grupo, una nueva secta, y terminamos con que ya hace 135 años viene la primera situación de estas acá. Algo insólito, aquí no se sabía nada de eso, aquí se seguía diciendo que la iglesia era solo una. Es solo una, ¿no? Sigue siéndolo. Pero ahora resulta que mucha gente considera que hay más iglesias. Entonces, y claro, sí las hay, pero ya no son las iglesias de Cristo, sino las iglesias de sus respectivos fundadores. Entonces, nosotros tenemos una situación en la que podemos ir evaluando cómo esta situación, en base a estadísticas. Había un sacerdote aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el padre Carlos Mejía, emitió un documento en la que hacía una valoración de cómo iba esa tendencia al alza por parte de la iglesia protestante, mientras que la iglesia católica, cristiana católica, seguía en su nivel. Y luego después empezó a descender, y las últimas encuestas, que fueron algunas de la OIDOP o de la Universidad de Francisco Gavidia, llegaron a establecer en las últimas encuestas de que estamos en un 40 y tanto % entre la iglesia católica y las tantas iglesias que hay. Algunos sacerdotes incluso se consuelan de que, a pesar de que estamos en una situación, diríamos, pareja, al final tenemos a una iglesia católica grande y a otras iglesias chiquitas. O sea, lo que dejó de perder aquí está regado hacia allá. Es decir, no hay ni una que se le ponga a la par a la iglesia católica según las estadísticas. Y eso le sigue sirviendo a algunos de consuelo, pero no debería ser eso nuestra finalidad. Dice este documento del cual acabo de leer, que la iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra. El Papa Juan Pablo II va a llamar a los apóstoles seglares una raza escogida. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, elogia al apostolado seglar. Y el apostolado seglar debe ser un brazo derecho fuerte, del cual pueda
asirse o servirse cada sacerdote, cada párroco. Debes valorar un sacerdote, la existencia de la Legión de María en su parroquia, porque con ella va a garantizarse poder extender su servicio, ¿no? Un sacerdote que tenga un presidium con 10 personas debe saber de que con esas 10 personas, si se ejecuta el servicio apostólico de la Legión de María allí, como debe ser, cada legionario activo tiene la obligación de cumplir con 2 horas de servicio. Y por lo tanto, bueno, si lo formamos en pareja, ahí tiene 5 parejas, lo cual implica 10 horas de servicio que el sacerdote tranquilamente puede usar o servirse de eso para evangelizar en su territorio parroquial. Debería aprovechar cada sacerdote, ojalá me estuvieran oyendo sacerdotes que no tienen Legión de María en su parroquia y se pusieran en contacto con cualquiera de nosotros para poder ver de qué manera se forma un presidium, un grupito pequeño en cada una de las parroquias. Esta es una situación bien importante de la que estamos hablando hoy, porque también tiene que ver con la madurez, con la visión, con el servicio que deben usar los oficiales de cada presidium. Es decir, si un oficial asume con coraje su función, debe saber de que no puede estar quieto. Una legión que esté cumpliendo con sus 2 horas de trabajo activo por socio, no dejará de crecer. No dejará de crecer ni en números, ni en conocimiento, ni en espiritualidad. Debería entonces un presidente motivar permanentemente a cada socio en su presidium a ejecutar la obra a la cual está obligado a hacer, ¿no? Obligado a partir de su misma voluntad que tuvo en decir en la promesa, me someto a cumplir fielmente. Ha salido de su propia voluntad decir estas palabras y por lo tanto lo que le corresponde es aplicarse en ello, a tratar de cumplir con esas 2 horitas de trabajo. No como algo material, sino como algo que debe valorar, porque es un servicio a Jesús. El legionario da sus manos, las dispone a nuestra Madre Santísima, que sea ella quien atienda a Jesús en sus necesidades. De allí que es importantísimo valorar siempre que el servicio es de carácter espiritual, en las necesidades espirituales de las que esté pasando cada persona que se le visita. Señores, hermanos, presidentes de Presidium, tal vez su territorio, podríamos decir, es la parroquia donde está su grupo. Podríamos decir eso. Pero los oficiales de curia tienen un espacio más grande. Y a veces en ese espacio más grande podemos encontrar parroquias que no tienen un presidium establecido. Entonces los presidentes de las curias deben pensar en esa gente. ¿Cuál es aquí hemos hablado, a partir de este documento, cuál es la finalidad por la cual ha nacido la iglesia. Y se lo vuelvo a repetir. La iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios. Hay algo en lo que coincidimos con la Legión de María en estas palabras, ya las oímos. ¿Cuál es la finalidad de la Legión de María? Es la gloria de Dios. Las mismas palabras. La gloria de Dios a través de la santificación personal de sus miembros. En el ejercicio del apostolado, lo que estamos buscando es que el legionario camine hacia su santificación, pero con una finalidad más suprema: la gloria de Dios. Entonces allí lo que estamos procurando es que el legionario cumpla con esa misión que no es de la iglesia, que no es de la legión, es de Cristo y que se la ha ordenado a usted. Cuando Él dice: vayan y prediquen a todas, hagan que se bauticen. Prácticamente nos está diciendo la misma misión.
vaya a buscar en cada casa, en cada rincón de la parroquia, donde hay una persona que no ha sido bautizada, donde hay una persona que no, teniendo la edad, no ha hecho la primera comunión, donde hay una persona que, teniendo la edad, no se ha confirmado, donde hay una persona que, estando junta con otra, conviviendo con otra persona, no se ha casado. Eso nos podría motivar de una manera básica de que en la Legión es necesario generar un censo parroquial para tener una idea. Yo les comentaba que cuando, bueno, no sé si en un video, pero lo he comentado, de que cuando yo era joven, pertenecía también aquí a un presidio de la Legión, mi colonia es una colonia, digamos, era muy apartada de la demás ciudadanía y estaba dividida en 4 zonas, A, B, C y D. Allí habíamos formado 2 presidios juveniles, imagínense. Y estos presidios generamos una hojita, generamos una hojita que prácticamente era para censar. Una de las primeras preguntas era: ¿y usted es católico? ¿Esta familia son católicos? ¿Hay católicos en esta familia? Y ya decían sí o no. Si dijeran no, pues habíamos preparado un versículo bíblico para poder hablar con ellos sin discutir. Y al decir que sí, que habían católicos, entonces pues sacábamos esa hojita y empezamos a hacer las primeras consultas, ¿no? ¿Cuántos viven en la casa? ¿Cuántos están bautizados? ¿Cuántos, teniendo la edad, no están confirmados? Todas esas preguntas de las que ya les dije: ¿cuántos teniendo la edad no han hecho la primera comunión? Si la familia es casada, si hay otras parejas unidas o casados, si les gustaría ser revisitados, si les gustaría pertenecer a un movimiento en la iglesia, si asisten a misa constantemente, todas esas preguntas relacionadas con los sacramentos. Y esa información, aparte de que la compilábamos en un cuaderno, pues se la reportábamos al sacerdote para que viera qué podía hacer, o si le gustaba la forma en cómo nosotros estábamos trabajando. Incluso se hizo de las zonas que nos asignamos: un presidium hacía zonas A y B, y el otro presidium hacía C y D. De cada zona de la colonia, porque en esa no era una parroquia, pero era una capilla. Ahí no teníamos el Santísimo, pero ya trabajamos en esa forma. Entonces hicimos un croquis. Estaban dibujaditas en cada croquis todas sus casas, y casa visitada se marcaba, porque de allí el presidente la próxima semana sabía cuáles casas iba a asignar a las siguientes parejas, cuáles no se visitaron. Sencillo, presentaba llegada la hora de informar sobre el trabajo: aquí están las hojitas llenas de las casas que visitamos, que me fueron asignadas la semana pasada, 2 horas de trabajo o más, porque nos encontramos con estas circunstancias, o a veces pues salía menos, pero había que entonces hacer otro tipo de trabajo para entretenerse las 2 horas, aunque el otro trabajo ya no fuera el asignado, porque tal vez no hubo quien atendiera esas casas. Pero en fin, la cosa era llevar un orden de las casas visitadas y luego generar un cuadro. Y así los jóvenes hacían esas visitas. Muy bien lo puede hacer un presidente de adultos, más preparados, mejor motivados, más evangelizadores. Y luego esas hojitas también servían para que terminara la visita en toda la zona asignada, pudiera entonces generarse un planteamiento de una revisita, ¿no? Ya ahora de manera selectiva, de acuerdo a las respuestas que se recibieron en el censo. En la actualidad es preocupante, y este padre Carlos Mejía lo decía: es preocupante, y qué respuesta debemos dar. Él se quedaba con la cuestionante:
Pero la respuesta está en el apostolado seglar, en el servicio laico, en el acompañamiento. El sacerdote es una persona muy especial, muy valorada, muy querida, pero reconozcamos que no tiene la capacidad de ejecutar todo el trabajo en toda su parroquia. Necesita un apoyo, y ese apoyo deben dárselo todos los grupos, pero si no logra esa respuesta, mi estimado sacerdote, apoye a la Legión de María, reciba a ese grupo, llame y pregunte cómo puedo hacer yo para tener un presidium. Hay quienes que desconocen, siendo sacerdotes, desconocen de este movimiento, de esta asociación. Lo único que hay que ver que este tipo de asociación tiene unas reglas que debe respetar el legionario en sí, y a cuyas reglas también debe someterse el sacerdote, aunque en lo suyo pues no es tan comprometido, ¿no? Mucho le agradecemos si el sacerdote dispone de darnos el servicio de ser el director espiritual, aquel que pueda llegar y tomarse unos 5 o 10 minutos, hacer una visita al presidio y acompañar para dar su alocucio, que es prácticamente una explicación como la homilía. Y dar su alocucio y darle sobre todo en ese alocucio la dirección espiritual necesaria para ese presidio. Porque allí en esos 5 o 10 minutos, no sé, que se tome, puede ir construyendo en el legionario una capacidad de evangelizar. Puede ir construyendo en el legionario aquel elemento que se necesita que sepa para poder salir a la calle, para que se le quite la pena. Pero el legionario de por sí ya debe ser servidor, trabajador, dispuesto a hacer apostolado las 24 horas, para evitar entonces de que la iglesia tenga estos números. El padre Mejía hacía una evaluación. ¿Qué es lo que hace que la gente se vaya? Y comentaba, muchas veces la gente se va de la iglesia no porque tenga la convicción de que allá está la salvación. No se va por eso. No se va porque considere de que aquella en realidad sea la verdadera. No se va por eso. Es lamentable de que la Biblia, a pesar que lo menciona, pues no se ponga mucha atención en esto. No hay nada tan engañoso como el corazón, dice la Biblia, y en realidad eso es una de las grandes razones por las cuales la gente se va. Mejor afecto. Hay alguien que se le acerca en las necesidades, en los accidentes, en las enfermedades, en las carceleadas, en las situaciones en que la gente se ha sentido que sucumbe. Allí hay un cristiano evangélico hablándole de que Dios le ama y que no se preocupe y que va a salir adelante. En la iglesia cristiana católica se da la situación de que uno entra a la parroquia, todavía no mejoramos eso en muchas parroquias, pero en otras se sigue haciendo igual, como antes, como allá antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Que llega alguien y no hay nadie que le diga bienvenido. Tal vez la gente llega a buscar a Dios, pero necesita de alguien que también le acoja, le reciba y le haga sentir que ya va a pasar su problema. Entonces, pero entra a la iglesia y sale y ni siquiera hubo alguien que lo saludara. No hubo quien le dijera bienvenido. Venga, le voy a ubicar allá en la banca. ¿Le gustaría aquí? ¿Le gustaría hablar con el sacerdote? Nada. Entra y sale, y tal vez todo lo que hizo hoy con esto de la pandemia, que ya ni siquiera nos damos la mano con el hermano que está ahí próximo a nosotros, sino que de lejos, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, y nada más. Entonces, hay gente entonces de que necesita sentirse acogida y no lo encuentra en la iglesia.
no encuentra en la Iglesia Católica una persona que vaya y le limpie la silla, siéntese, lo estábamos esperando. Aquí está Cristo, aquí está Dios, que le va a escuchar sus necesidades y le va a dar solución a sus problemas. No, nada. Algunas iglesias sí ya tienen le llaman protocolo, ¿verdad? Un par de hermanos que están ahí afuera en la entrada de la iglesia y están dándole la bienvenida. Muy bien para quienes están haciendo eso. A la Legión de María yo le diría que si tiene la oportunidad, tome esa posición por ahí. Y luego, esa es una de las razones. El sentimiento que nos está afectando. La búsqueda, el apostolado, que debe ir a buscar al enfermo, que debe ir a averiguar si necesita el sacerdote. A veces, mis estimados hermanos, hay gente que se alegra tanto con solo que lleguen a platicar. Hay gente en soledad, hay gente en abandono, y mientras tanto, el legionario allá en una hamaca. No vino la hermana con la que me habían asignado, no voy. Dando gracias a Dios que no se pudo. Y allá está el día de la junta diciendo, ella no fue, no me habló. Hermanos, vamos a ir dejando este tema por acá, pero quiero dejarles ese mensaje. Qué importante es que estemos ejecutando nuestro rol. Hermano presidente, hermana presidente, sea más observativo en la parroquia. Vea quién no comulga. Sea más observativo en la parroquia. Vea quién ha dejado de venir. Sea más observativo en la parroquia. Vea qué vecino por ahí está enfermo. Asígnelo en su presidio. O dispongámonos a hacer el censo parroquial. Pídale orientación al sacerdote si tiene dudas, o por lo menos la aprobación. Necesitamos la aprobación para ejecutar eso. Y entrémosle, preséntele el proyecto al Padre. Mire, queremos hacer un censo para tener una idea de cómo está el panorama de quienes tienen los sacramentos, quienes no, porque necesitamos esa parte. Necesitamos cumplir con esta propagación del reino. No por el Padre, no por el presidente, no. Nadie de ellos está para pedirnos eso. Para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Quien por medio de nuestra Madre Santísima está allí, impulsándonos para que salgamos a ser los cristianos católicos a los cuales nuestro actual Papa Francisco nos está diciendo: tenemos que ser una iglesia en salida. Ya dejemos de estar presentando como trabajo el hecho de que yo me pasé tantas horas encerrado en mi cuarto, reza el rosario. Y por supuesto, qué bien que lo hacemos y qué bien que estamos dispuestos a seguirlo haciendo, a continuar haciéndolo, y qué bien que lo haremos. Pero junto con el rosario, trabajo, apostolado, como dicen las ordenanzas fijas, trabajo legionario, activo y sólido. A Jesús por María.